Hola, buenas tardes. Voy a hablar ahora. Aquí no se deja. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Perales, soy alumno del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Ahora vamos a dar lo que es la materia de electromagnetismo, unidad 6, propiedades magnéticas de la materia. De la maestra doctora Laura Elena Gómez Sánchez. Vamos a hablar lo que es propiedades magnéticas de la materia. Una pequeñísima introducción. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se denominan imanes. Magnetización, primer punto, ¿qué es? La magnetización, o también conocido como imantación, es el grado en el que se encuentra un cuerpo una vez está magnetizado. La magnetización es el proceso por el cual el elemento adquiere unas propiedades magnéticas mediante la aplicación de un campo magnético. Un campo magnético es una zona con cargas eléctricas que posee una fuerza producida como consecuencia de un tráfico de cargas eléctricas. Una vez, una vez un elemento se ha magnetizado, este adquiere la fuerza de atracción y de repulsión sobre los demás objetos como las mismas propiedades. ¿Cuándo y quién descubrió la magnetización? Desde la antigua Grecia ya se había descubierto el magnetismo, pero no fue hasta el siglo XII por el francés Peter Peregrinus de Marie Curie. En 1820, Hans Christian Ørsted fue la persona que descubrió que la electricidad y el magnetismo son factores dependientes, en otras palabras, que van ligados. Propiedades magnéticas. Los imanes tienen la capacidad de atraer otros elementos magnéticos. La mayor cantidad de fuerza magnética se concentra en los polos. Capacidad de regenerarse, es decir, que si el imán se rompe por la mitad, este producirá otro polo norte u otro polo sur. Dependiendo de la permeabilidad absoluta, encontramos materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Dependiendo de las líneas de inducción, encontramos la magnetización axial, radial y diametral. Tipos de magnetismos. Existen dos tipos de magnetismos. El magnetismo terrestre. En este tipo de magnetismo encontramos que el polo norte de una aguja imantada, una brújula, y el polo norte magnético coinciden. De la misma manera, su polo norte magnético cuadra con el polo sur geográfico. El magnetismo animal, este tipo de magnetismo se le conoce como mesmerismo y este afecta a la salud de todos, es decir, la presencia de los imanes puede manipular nuestra salud. Punto número 2, intensidad magnética. La excitación magnética es uno de los tres campos que describen el magnetismo desde el punto de vista macroscópico y está relacionado con el movimiento de cargas libres y con los polos magnéticos. También se le llama por razones históricas intensidad de campo magnético. ¿Cómo se puede saber la intensidad del campo magnético del imán? Un campo magnético es un espacio de fuerza que ha creado el imán a su alrededor debido a sus cargas eléctricas. Los campos magnéticos se pueden agrupar en las clases dependiendo la fuente de creación. Campos magnéticos de imán. Este tipo de campo magnético es originado de la forma natural en consecuencia al spin. En otras palabras, el movimiento de los electrones que se encuentra en torno al núcleo atómico y del eje. Campo magnético de corriente. Este tipo de creación de campo magnético parte de las cargas producidas por la actividad de corrientes eléctricas. En este tipo de campo magnético es característico de los electroimanes. Los campos magnéticos se pueden ilustrar de dos maneras. Campo vectorial. En este tipo de representación del campo magnético está formado por varios vectores que se encuentran dentro de un cuadro. En el campo vectorial, cada vector está dirigido a él mismo en el mismo sentido en el cual lo señalaría una brújula. Líneas de campo. Este otro tipo de representación del campo magnético no necesita ningún cuadro. Además, las líneas de los vectores están unidas a líneas finas. ¿Qué es la intensidad del campo magnético? La intensidad del campo magnético hace referencia a la magnitud de las fuerzas magnéticas que abarcan dos factores.
Excitación magnética, o también conocido como campo H, que es la fuerza del campo magnético que establece la conexión del campo magnético con las fuentes eléctricas correspondientes. Inducción magnética, o también llamado campo B, es la fuerza del campo magnético que se enfoca en el campo dependiendo de los efectos de las cargas eléctricas. Para medir la intensidad del campo magnético se necesita un magnetómetro, es decir, un instrumento mediante el cual podemos medir la fuerza y la dirección del campo magnético. La intensidad del campo magnético es una bombina precisa de la fuerza magnetomotriz. Se puede conocer mediante la ley de Faraday. Se conoce mediante la fórmula H es igual a N por I entre L, donde N es igual a vuelta de hélices, la I es la intensidad de la corriente del campo, la L es igual a la longitud de la bombina. A medida que las líneas magnéticas del campo estén más separadas, se necesitará una longitud de bobina mayor, obteniendo una intensidad del campo magnético más débil. Para alcanzar una fuerza magnetomotriz constante, la intensidad del campo magnético ha de ser inversamente proporcional a a la longitud media de las líneas que se encuentran en el campo magnético. Número 3. Constantes magnéticas. La constante magnética, también llamada permeabilidad al vacío o permeabilidad magnética al vacío, es una constante física. Está simbolizada por μ0. En el sistema internacional, su valor era exactamente μ0 igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla metros sobre amperes, siendo el Tesla unidad de inducción electromagnética. Nombre y símbolo. La constante magnética parece más conocida por sus antiguos nombres de permeabilidad magnética al vacío y permeabilidad al vacío. Las antiguas denominaciones de permeabilidad magnética del espacio libre o permeabilidad del espacio libre ahora se utilizan raramente. El símbolo de la constante es μ0. Consiste en la letra griega mu, seguida del índice 0. La letra griega mu es el símbolo de la permeabilidad magnética. El índice 0 significa en el vacío y especifica que la permeabilidad magnética μ0 se asigna a un vacío. Expresión: la constante está definida por la relación RK es igual a H sobre E al cuadrado, que es igual a μ0 por C entre 2 alfa, de donde μ0 es igual a 2 alfa por H entre C, que multiplica la E al cuadrado, que es igual a 4pi por alfa por H, entre C, que multiplica a E cuadrado, donde RK es la constante de Von-Clesing, alfa es la constante de estructura fina, C es la velocidad de la luz en el vacío, E es la carga elemental y H es la constante de Planck y la constante de Dirac. Interpretación física. La permeabilidad magnética μ de un material se define como la relación entre la norma de inducción magnética del campo B y la del campo de excitación magnética H. Aplica al material. Para campos suficientemente grandes, esta relación no es constante y tiende hacia μ0. μ0 puede verse como la permeabilidad magnética intrínseca del vacío. Número 4. Clasificación magnética de los materiales. Los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción o repulsión sobre otros materiales. Por ejemplo, hierro, níquel, cobalto y ferrita. El fenómeno de atracción y repulsión entre materiales se denomina magnetismo y es una parte del electromagnetismo, el campo de la física que combina los fenómenos eléctricos y magnetismo. Un campo magnético es un modelo matemático que explica la interacción magnética entre la corriente eléctrica y los materiales magnéticos. El magnetismo se produce cuando los materiales están bajo la influencia de un campo magnético. Los materiales magnéticos han sido estudiados por el hombre desde las épocas antiguas y hoy son aprovechados en numerosas aplicaciones industriales y cotidianas. Se les reconoce con facilidad, pues responden a la presencia de un imán o de un electroimán. Tipo de materiales magnéticos: diamagnéticos, materiales que repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad
que eventualmente pueden ser cambiadas de manera transitoria. Paramagnéticos, materiales capaces de responder a la acción de un campo magnético siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se retiran las propiedades paramagnéticas del campo magnético, simplemente desaparecen. Ferromagnéticos, materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros metales que en condiciones normales son atraídos por un campo magnético y conservan el magnetismo. Sin embargo, al ser calentados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Ferrimagnéticos, materiales usualmente derivados de la ferrita y de tipo cerámico, son susceptibles de magnetización permanente o por su saturación, tal y como los ferromagnéticos, pero con menos intensidad. También se convierten en paramagnéticos cuando son calentados por encima de la temperatura de Curie. Superparamagnéticos, materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y de otras de los paramagnéticos. Ferritas, materiales cerámicos con baja conductividad eléctrica, son imanes muy potentes que responden potentemente a los campos magnéticos, incluso más que el hierro. Los no magnéticos, materiales que no afectan en absoluto las líneas de campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Antiferromagnéticos, materiales que rechazan la magnetización, incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido por más potente que sea. Ejemplo de materiales magnéticos. Aquí les voy a dar un poquito del resumen. Por ejemplo, hierro es el material ferromagnético por excelencia, es un metal de transición sumamente abundante en el planeta. Cobalto es un metal blanco azulado de propiedades ferromagnéticas que suele hallarse junto al níquel, tanto en la Tierra como en los meteoritos de hierro. Níquel es un metal de transición de color blanco amarillento, es muy dúctil y maleable y un gran conductor de la electricidad y del calor, por lo que es ferromagnético a temperatura ambiente. Bismuto es un elemento químico metálico muy escaso, al igual que la plata. Germanio es un semimetal de color blanco grisáceo, resistente a los ácidos y álcalis, que presenta la misma estructura cristalina del diamante. Grafito es una de las formas de la aparición del carbono. Es negro brillante, mal conductor de la electricidad y por lo tanto diamagnético, ya que opera en el mejor de los casos como un semiconductor. Gases nobles son un conjunto de elementos de la tabla periódica que presentan una bajísima reactividad con cualquier otra sustancia, por lo que a menudo se denominan inerte. Ya sabrán cuáles son: helio, argón, criptón, neón y otros más son algunos ejemplos. Magnesio, aunque no se encuentra en forma libre en la naturaleza, el magnesio es un metal liviano, insoluble en agua, color blanco, plateado y sumamente inflamable, que tiene propiedades paramagnéticas. Y aceros suaves, el acero es una aleación de hierro con otros elementos metálicos o no metálicos y por lo tanto retiene muchas de las propiedades dependiendo del porcentaje de mezcla que exhiba. Y aquí les tengo lo que viene siendo algunos ejemplos de materiales. Aquí viene siendo el hierro, que viene, se puede ver lo que es tubos, perfiles. Aquí tengo el cobalto. Aquí en las monedas se utiliza mucho el níquel. Y aquí tenemos lo que es el grafito, tanto en su forma natural y ya procesada, que lo que viene siendo el más utilizado, pues lápices para escribir. Y aquí están los gases nobles: helio, neón, argón, criptón y xenón. Y aquí les tengo una tabla de tipos de materiales y sus características, que pueden pausar el video para que puedan verlo más detalladamente. Número 5. Circuitos magnéticos. Se denominan circuitos magnéticos a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado. Para su fabricación se utilizan materiales ferromagnéticos, pues estos tienen una permeabilidad magnética mucho más alta que el aire o el espacio vacío, y por lo tanto el campo magnético tiende a confinarse dentro del material llamado núcleo.
El llamado acero eléctrico es un material cuya permeabilidad magnética es excepcionalmente alta y por lo tanto apropiada para la fabricación de núcleos. Pues aquí viene estando lo que viene siendo el circuito. Tenemos la longitud del circuito magnético, sección transversal, material de alta permeabilidad, número de vueltas. Y un circuito magnético sencillo es un anillo o toro hecho de material ferromagnético envuelto por un arrollamiento por el cual circula una corriente eléctrica. Esta última crea un flujo magnético en el anillo cuyo valor viene dado por esta letra griega, se llama phi, que es igual a F sobre R, donde phi es el flujo magnético y F es la fuerza magnetomotriz, definida como el producto del número de espiras N por la corriente. L por F menos N por L y R es la reluctancia, la cual se puede calcular por R es igual a longitud del circuito entre mu entre A subíndice C, donde LC es la longitud del circuito medida en metros, mu representa la permeabilidad magnética del material, medidas en H sobre M, en Rho sobre metro, y AC es el área de la sección del circuito, sección del núcleo magnético perpendicular al flujo en metros cuadrados. Los circuitos magnéticos son importantes en electrotecnia, pues son la base teórica para la construcción de transformadores motores eléctricos y muchos interruptores automáticos, redes, etc. Clase de circuitos magnéticos. Tenemos dos, lo que son homogéneos, una sola sustancia, sección uniforme y sometido al igual inducción en todo su recorrido. Y heterogéneos, varias sustancias, distintas secciones o inducciones o coincidencias de estas condiciones. Analogía con los circuitos eléctricos o semejanzas. Las leyes de los circuitos magnéticos son formalmente similares a las de los circuitos eléctricos, aunque al contrario que en este último no hay nada material que circule. Esta analogía entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos se puede explorar para encontrar soluciones simples para flujos en circuitos magnéticos de considerable complejidad. En la siguiente tabla se describen las variables que se comportan de manera análoga. Y aquí tengo la tabla, circuitos magnéticos izquierda y circuitos eléctricos derecha. Por ejemplo, fuerza magnetomotriz en su analogía con circuito eléctrico sería diferencia de potencia o voltaje. Flujo magnético sería corriente y así respectivamente con las demás. Permeabilidad con conductividad y excitación magnética con campo eléctrico. Aquí lo pueden ver. Ya para terminar, vamos a ver los ejercicios. Dado el circuito magnético de la figura, determina la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,05 Weber. Aquí en el dibujo tenemos lo que son 70 milímetros, es que no se ve muy bien, y 80 milímetros. Acá la información tenemos 50, N es igual a 50, y aquí adentro tenemos 60 milímetros y a 60 milímetros. Si lo pueden pausar, igual lo pueden buscar en internet este ejercicio para que puedan checar bien la información del dibujo. Aquí tenemos la tabla HB y aquí tenemos la longitud de media. 4 que multiplica 170 menos 170 menos 60, que es igual a 440 milímetros, que lo convertimos a metros, que son 0,44 metros. Sección transversal del núcleo, 60 por 60, que dan 3.600 milímetros cuadrados, y lo convertimos a metros, que nos da 0,0036 metros cuadrados. Seguimos con la información, metemos lo que viene siendo la fórmula, 0,005 entre 0,0036 y nos da 1,39 teslas. De la cuba correspondiente a H es igual a 1467 amperes sobre metros, y nos estaban pidiendo el ejercicio la corriente que viene siendo I es igual a H por la L entre N, y aquí nos da 1467 por 0,44 entre 50, que nos da un total de 12,9 amperes. En ejercicio número 2,
Obtenga el número de vueltas N2 para establecer un flujo magnético de 0,0022 Weber en el núcleo cuya curva de imanición es la siguiente. Y aquí nos dan la tabla HB. Y aquí no sé si pueden ver ustedes los circulitos y los datos. I1, S es igual a 12 centímetros cuadrados, L es igual a 20 centímetros, corriente 1 es igual a 1 ampere, corriente 2 es igual a 2 amperes y la N1 es igual a 100. El primero que hacemos es convertir los centímetros y centímetros cuadrados a metros y metros cuadrados, que aquí serían 0,20 metros, 0,0012 metros cuadrados. Metemos la información en la fórmula 0,0022 entre 0,0012 y nos da 1,83 Tesla. La H es 760 y seguimos la siguiente información, la siguiente fórmula. Despejamos N2 que viene siendo H por L menos N por I1 entre I2 que viene siendo 760 por 0,20 menos 100 por 1 entre 2. Y el resultado nos da 26 espiras, 26 vueltas. Y aquí tenemos lo que viene siendo la bibliografía para que puedan checar la información. Ya para terminar, una pequeña reflexión. Si no vas hasta el final, ¿por qué empezar? John Neyman. Exacto, si quieres llegar a algo en esta vida, nunca dejes las cosas a medias. Pues muchas gracias por su atención. Le doy unas gracias especiales a mi maestra doctora Laura, gracias por habernos soportado a mí y a todos mis compañeros todo este semestre. Al igual, esperemos que en el siguiente semestre nos vaya bien. Y si tienen alguna duda, comentario, lo dejan aquí abajo porque este video se va a subir a YouTube. Bueno, bye, chao.